principio gracias a Mónica Villavicencio por haberme invitado para disertar sobre el tema de Derecho Constitucional Económico, y gracias a ustedes por su participación y estar presentes acá. En principio quisiera señalar sobre el tema de Derecho Constitucional Económico que yo he tenido vinculación con esta temática a propósito de que fui secretario técnico de la Comisión de Economía hace aproximadamente como 3 meses, y anteriormente fui secretario técnico de la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, en estas comisiones veíamos bastante el tema de la regulación económica, cómo se regula el mercado, cómo se supervisa a las empresas que prestan servicios públicos, a las empresas que operan en el mercado, y cuál es la relación con los consumidores. Eso, en principio, en la Comisión de Defensa del Consumidor, y en la Comisión de Economía veíamos el tema vinculado con el capítulo económico de la Constitución, porque veíamos leyes o proyectos de ley relacionados con el sistema financiero, con banca, con seguros, también con el tema de la unidad de inteligencia financiera. Veíamos también el tema tributario, todo el régimen tributario que está contenido en la Constitución, y muchos proyectos de ley estaban relacionados con estas temáticas. Y también indirectamente con la ley de presupuesto, algunos principios que siempre se revisaban. Entonces fui profundizando esta materia, y luego también enseñé en la Universidad San Marcos, en la maestría de Derecho Civil y Comercial, el curso de Derecho Constitucional Económico. Así que la exposición que voy a dictar va a ser en parte mis clases que dicté el año pasado en la Universidad San Marcos en la maestría de Derecho Civil, relacionado con el enfoque de la Constitución, con el enfoque del derecho administrativo y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque la Constitución es una herramienta, si bien estática, pero tiene dinamismo a través de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional, de los jueces constitucionales del Poder Judicial y de los órganos administrativos que ven temas vinculados al derecho administrativo y a la Constitución. Así que he diseñado esta exposición, voy a partir de lo general, de lo más general a lo particular. El día de hoy me voy a centrar sobre todo en el tema de la interpretación constitucional, ¿no? Lo que es el contenido propio de la Constitución y cómo se interpretan sus normas, y sobre qué régimen económico ha sido contemplado en la actual Constitución y cuáles son sus antecedentes históricos. Y en la siguiente clase ya vamos a aterrizar lo que tiene que ver con libertades económicas, derechos de los consumidores, régimen tributario y régimen financiero. Y a lo largo de toda la exposición vamos a tocar algunas sentencias del Tribunal Constitucional y de los órganos administrativos. Si tienen alguna consulta sobre la temática, no dejen de hacerlo. Solo les pediría que guarden relación directa o alguna medida indirecta con el tema para no desviarnos de los propósitos del curso. Bien. Bueno, todos ustedes sabrán, seguramente algunos o muchos de ustedes son abogados y otros no, que la Constitución tiene una jerarquía normativa, ¿no? Eso está contemplado en el artículo 101 de la Constitución. Pero la norma no es tan clara, porque a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia existen algunas particularidades, ¿no? Todos sabemos que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, ¿no? Pero a lo largo de la interpretación constitucional se han presentado ciertas dudas. Por ejemplo, si el preámbulo de la Constitución también debe servir como criterio de interpretación, ¿tiene fuerza normativa o simplemente tiene fuerza exhortativa? ¿Qué pasa con los tratados sobre derechos humanos, ¿no? ¿Qué nivel jerárquico tienen? ¿Tienen el nivel jerárquico de la Constitución o no lo tienen? Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿no?, interpretando la Constitución, ha señalado que el preámbulo de la Constitución y también las disposiciones finales de la Constitución forman un todo normativo y sirven para interpretar las normas constitucionales y para ver los casos de interpretación de las normas legales si es que violan estas normas constitucionales. Pero también tienen rango constitucional las normas sobre derechos humanos, y eso en virtud de la 14ª disposición final de la propia Constitución Política, que señala que en materia de derechos humanos, ¿no?, se interpretan conforme estos tratados, estos principios y derechos constitucionales. Entonces tienen ese mismo rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Aunque en la parte de normas sobre tratados se diga que los tratados tienen en cierta medida rango de ley, pero en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Y esto se extiende, por ejemplo, a temas de consumidor,
a temas laborales, a temas pensionarios, etc. Si tenemos un tratado, este tratado va a tener rango constitucional y va a tener esta protección constitucional. ¿Ya? Ahora, en la Constitución hay normas que están escritas, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que existen también derechos innominados y derechos implícitos, que no están expresamente en la Constitución, pero que se derivan de los principios señalados en la Constitución, ¿no? Los derechos innominados son aquellos que no están previstos expresamente en la Constitución, pero por el artículo segundo de la Constitución, el artículo primero, en el sentido que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, se entiende que también deben ser considerados. Entonces, por ejemplo, en el tema de derechos de los consumidores, se ha considerado ciertos derechos innominados que, si bien no están en la Constitución, porque en la Constitución solamente se habla del derecho a la salud, a la seguridad y la información, pero se han considerado otros derechos, como por ejemplo el derecho al interés económico y social, el derecho a la transparencia de la información, el derecho a la protección contra los métodos coercitivos, las cláusulas abusivas, etc. No están en la Constitución, pero se entiende que por el desarrollo mismo de la Constitución tienen esa protección constitucional. Luego también existen derechos implícitos, ¿no? Que si bien expresamente no están previstos en la Constitución, de derechos que están contemplados en la Constitución se deriva su propia naturaleza. Y el ejemplo más clásico es el debido proceso. El debido proceso está considerado en la Constitución en el artículo 139, pero el desarrollo del debido proceso no está previsto en la Constitución, ¿no? O ciertos principios del debido proceso, el debido proceso sustantivo, el debido proceso adjetivo, el derecho que se tiene a recurrir, etc. Esos desarrollos concretos del debido proceso no están previstos en la Constitución de manera concreta, pero han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional y se entienden que también tienen contenido constitucional. Ahora, hay ciertas leyes constitucionales que no están contempladas directamente en la Constitución, ¿no? Y que han sido dictadas con posterioridad. En algún caso las leyes constitucionales han sido bajo un régimen especial en el periodo de transición hacia la Constitución del año 93, después del tema del autogolpe del año del año 91, y otras normas constitucionales o leyes constitucionales han sido a través de la reforma constitucional, que se dio fundamentalmente, por ejemplo, en el tema del decreto ley 2530, que se modificó la Constitución, y otras normas más que se dieron para modificar ciertos artículos de la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿estas leyes constitucionales tienen o no tienen rango constitucional? ¿No? Y eso se planteó, esa duda se planteó el Tribunal Constitucional, porque se dijo, si tienen rango constitucional estas leyes, nosotros no podemos revisar algún cuestionamiento de estas leyes que se den vía acción de inconstitucionalidad. Y se plantearon específicamente en el tema de la 2530, si la modificatoria que planteaba a la Constitución en cuanto a las disposiciones finales respecto a si los derechos pensionarios eran derechos adquiridos o se podían modificar, ¿no? Se planteó el interrogante si esta modificatoria de la Constitución podía ser revisada vía acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que estas leyes, ¿no?, constitucionales de modificatoria también eran materia de acción de inconstitucionalidad. Entonces consideró que en estos casos cabía la acción de inconstitucionalidad, si bien han sido desarrolladas a través del procedimiento, ¿no?, de modificatoria constitucional, pero son sometidas también a una acción de inconstitucionalidad. Ahora, un tema interesante que se plantea sobre el tema del contenido de la Constitución, ¿ya? Y este es ya un tema un poco más político que digamos, y lo vamos a ver más adelante en alguna jurisprudencia relacionada con el tema económico, es que si puede haber o no puede haber dentro de la Constitución normas que contradigan su propio espíritu, ¿no? Esto a propósito, por ejemplo, del caso de un congresista, anteriormente el ex congresista Javier Vallarriestra, que había renunciado al Congreso y fue materia de una acción de amparo, y ahora a propósito también de un congresista que está postulando para un gobierno regional y que está pendiente de resolverse una tacha en jurado de elección. La duda es, ¿puede haber normas en la Constitución que contradigan su espíritu? Es decir, la pregunta es, ¿puede haber normas inconstitucionales dentro de la propia Constitución? Es un tema bien interesante, ¿no?, que lo está viendo el jurado electoral, que ya en anteriores casos, por otros temas, lo ha visto el Tribunal Constitucional, en el sentido de que sí pueden haber normas que desvirtúen los principios de la Constitución,
Pero eso no quiere decir que sean normas inconstitucionales, sino que la Constitución debe ser interpretada como un todo armónico, ¿no? Entonces, la norma sobre irrenunciabilidad debe ser interpretada con las normas sobre derechos, etc. Pero eso debe ser analizado en caso en concreto. Pero eso no significa decir que tal o cual norma de la Constitución es inconstitucional, sino que por un criterio de interpretación constitucional debe darse una solución de concordancia práctica, en el sentido de extraer cuál es el sentido de la interpretación razonable y proporcional en el caso concreto. Pero eso no significa que tal o cual norma sea inconstitucional, sino que la interpretación tiene que ser conforme a la Constitución, y la interpretación no puede ser de una norma en concreto, sino del conjunto de la Constitución. ¿Ya? Otro tema interesante, también que utiliza bastante el Tribunal Constitucional en el tema económico, es las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque las normas constitucionales en realidad son normas muy abstractas, muy genéricas, y así es su naturaleza, porque son normas que tienen por visión prolongarse en el tiempo. Entonces son normas muy abstractas. Entonces existen leyes que desarrollan la Constitución, fundamentalmente a través de leyes orgánicas. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional analiza si determinada norma es inconstitucional, no solo se basa en la Constitución en específico, sino en estas normas de desarrollo constitucional. Por ejemplo, en el tema municipal, ¿no? Ve el capítulo de la Constitución sobre gobiernos locales y regionales, pero ve también la ley orgánica de gobiernos locales, la ley orgánica de municipalidades, y entonces interpreta la norma en conjunto, la Constitución, con esta ley orgánica. O si tenemos, por ejemplo, un tema financiero, tenemos el capítulo de la Constitución sobre régimen financiero, interpreta el capítulo, pero va también a la ley orgánica, a la ley de bancos, a la ley orgánica de la SBS, e interpreta en conjunto. Pongamos el ejemplo, el secreto bancario. El secreto bancario está desarrollado en la Constitución de manera genérica, pero nadie sabe si el secreto bancario es por operaciones, solamente por operaciones pasivas, es decir, de depósito, o si también podría comprender operaciones activas de crédito. Eso no dice la Constitución. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se sabe si se afecta o no el secreto bancario? O sea, hay que recurrir a la ley de bancos, y en la ley de bancos que te dice que el secreto bancario comprende las operaciones pasivas. Y así pueden existir múltiples ejemplos. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad o no de una norma, no solo se basa en la Constitución, en los tratados, sino también, cuando la norma no está explícita en la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad, que son las leyes orgánicas, ¿no? Las leyes de desarrollo constitucional. Sí, hasta ahí alguna inquietud sobre el tema. Bueno, ese es el primer rango. Tenemos la Constitución y las normas vinculadas a esa jerarquía normativa. En un segundo rango tenemos las normas con rango de ley, ¿no? Ahora, la Constitución no es muy clara, ¿no? En el artículo 201, inciso cuarto, dice que tienen rango, no es que diga tienen rango de ley, sino indirectamente dice: procede la acción de inconstitucionalidad contra las normas que tienen rango de ley. Y ahí que señala las leyes, señala los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, etc. Pero no todas las leyes tienen el mismo carácter. Ustedes saben por su práctica que existen leyes orgánicas, existen leyes que requieren requisitos especiales de votación, y existen leyes ordinarias. Entonces, hay leyes que tienen diferente tratamiento. Las leyes orgánicas, son por materias específicamente señaladas en la Constitución y con mayoría calificada. Y también existen las leyes de tratamiento especial, por ejemplo, en materia tributaria, en zonas de la selva, en regímenes especiales, para establecer regímenes tributarios especiales, hay una mayoría calificada. Entonces alguien se podría preguntar qué, o sea, la ley orgánica prevalece más que una ley ordinaria, y una ley con requisitos especiales con votación calificada prima más que una ley ordinaria, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que en general, o sea, las leyes tienen un tratamiento en general, ¿no? O sea, no hay una diferencia sustantiva entre una ley ordinaria y una ley orgánica y una ley de tratamiento especial, ¿no? Solo hay dos criterios para tener en cuenta, que es el criterio competencial y el criterio de mayoría calificada. El criterio competencial, obviamente, que sea el propio Parlamento que diga,
y el criterio de mayoría calificada, ¿no? Pero el tribunal ha dicho que esa es la única diferencia, ¿no? Y en todo caso lo que señala es que esa característica es la que va a diferir uno del otro, pero en general todas estas normas tienen el mismo tratamiento para la acción de inconstitucionalidad. También existen, ustedes ya saben, también los decretos legislativos, los decretos de urgencia, etc. Un tercer rango que podemos hablar dentro de la jerarquía normativa son los decretos supremos y las resoluciones supremas, que básicamente, en el caso de decretos supremos, son por temas reglamentarios que desarrollan las leyes, ¿no? Y un cuarto rango, que yo lo he colocado de esta manera, aunque específicamente no existe un tratamiento específico sobre la materia, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Dónde ubicamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Sobre todo, y a propósito de que tenemos un Tribunal Constitucional últimamente, el anterior Tribunal Constitucional, muy activo en el tema jurisprudencial y en el criterio de interpretación constitucional. Según el Código Procesal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando señala que es precedente vinculante, es decir, cuando el propio tribunal dice que es precedente vinculante, tiene valor normativo. Y si tiene valor normativo, debe ser acatado en general por todos los poderes públicos, ¿no? Inclusive por los jueces. Los jueces no podrían desvincularse de ese precedente normativo establecido por el Tribunal Constitucional. Entonces es muy difícil en ese caso, ¿no?, en un tema específico ubicar en determinado rango, porque según el criterio de interpretación que va a señalar el Tribunal Constitucional en una interpretación de determinada norma, inclusive va a poder reinterpretar la ley, y esa jurisprudencia va a tener inclusive en algún caso una mayor fuerza normativa que una ley dictada en un sentido estático, si se puede llamar, porque al ser reinterpretada por el Tribunal Constitucional le va a dar un valor que va a vincular a todos los poderes públicos. Y otro rango, un quinto rango que he querido ubicar, aunque también acá no se puede decir que es el último rango, porque la Constitución tiene un tema competencial, es el tema de los contratos ley. El tema de los contratos ley, ¿no? Si se celebra un contrato ley con un inversionista privado, justo creo que ayer estaba escuchando, se estaba debatiendo el tema del contrato ley con el prestador de servicio de transporte público de pasajeros del sistema del tren eléctrico, ¿no? La discusión que se puede presentar sobre la materia es qué naturaleza tiene el contrato ley. El contrato ley puede ser modificado por una ley. El contrato ley puede ser modificado por la autoridad administrativa, ¿no? ¿En qué rango ubicamos un contrato ley? Si la propia Constitución dice que los contratos ley tienen fuerza de ley, o sea, en la práctica, si bien no tienen rango, tienen la misma eficacia, la misma fuerza normativa que la ley, porque la Constitución le ha dado esa categoría. Entonces los contratos ley tienen esa característica específica y no pueden ser modificados por contratos posteriores, y por eso es que la Constitución, y ya lo vamos a ver después, tienen un régimen especial de protección a los inversionistas. Esto fue desarrollado en el caso Telefónica. En el caso Telefónica, ustedes saben que anteriormente había un periodo de que se otorgaba de concurrencia limitada, que era en la práctica una especie de monopolio que se le dio a Telefónica del Perú. Entonces varios congresistas presentaron una acción de inconstitucionalidad con la norma que prorrogaba esta concurrencia limitada, e indirectamente estaban cuestionando el contrato ley. En este caso, el Tribunal Constitucional, en este caso Telefónica, dijo expresamente que los contratos de ley tienen fuerza de ley, en consecuencia deben ser respetados. Entonces, no podríamos ubicarlo en el último rango. Si es un contrato de ley, tanto es así que puede inclusive no ser afectado por una ley, es decir, tiene que tener valor y va a ser respetado, y el Congreso de la República ni siquiera podría modificarlo o dejarlo sin efecto, porque también la Constitución tiene otra norma que dice que en el caso que se afecte la naturaleza de los contratos ley, el inversionista va a poder ir a un régimen de arbitraje internacional. Si va a un régimen de arbitraje internacional en donde obviamente el Perú no tiene jurisdicción, sino que se somete a la jurisdicción de un tribunal extranjero, lo que falla el tribunal extranjero va a vincular al Perú, y si vincula al Perú, eso tiene consecuencias económicas en el caso que el Perú no quiera acatar esa resolución del Tribunal Arbitral Internacional. Entonces la Constitución del año 93 tiene toda una filosofía, lo vamos a ver después, de proteger las libertades económicas.
tanto a través de los contratos ley, tanto a través del tema de la jurisdicción arbitral internacional, y vamos a ver otros aspectos más. La siguiente. Ahora, es importante también saber qué tipo de normas tiene la Constitución. La Constitución en general se dice que tiene dos partes. Una parte dogmática, que es la primera parte en donde están los derechos constitucionales, ¿no? Derechos fundamentales, derechos sociales y económicos, los derechos políticos. Y una parte que es la parte orgánica de la estructura del Estado. Cómo se organiza el Estado, los poderes públicos, los poderes del Estado, etc. Pero es importante señalar, ¿no?, cuáles son los tipos de normas que tiene la Constitución, porque dependiendo del tipo de norma, ¿no?, se va a desarrollar un determinado tipo de protección jurídica en el fuero judicial o en el fuero del Tribunal Constitucional. Porque no es lo mismo que la Constitución proteja el derecho a la vida que la Constitución proteja el derecho a la vivienda, como señalaba la Constitución del año 79. No es lo mismo, porque el derecho a la vida es un derecho, se puede llamar, operativo. La norma que desarrolla es una norma autoaplicativa, que no requiere reglamento, que simplemente per se es un derecho, y los fueros, los poderes tienen que protegerlo, y si se afecta se desarrolla todo un sistema para la protección o prevención de este derecho. Pero en cambio en el derecho a la vivienda no es una norma autoaplicativa, sino que es una norma programática, porque el Estado, bueno, bajo la Constitución del año 79, se comprometía, ¿no?, a desarrollar programas de vivienda, etc. Entonces, en ese caso, se entiende que son normas programáticas. ¿Por qué? Porque a medida de los recursos presupuestarios se van a desarrollar. Entonces, nadie bajo la Constitución del año 79 se iba a atrever a ir al Poder Judicial y plantar una acción de amparo por el derecho a la vivienda, porque simplemente no se cumplía la Constitución. Obviamente el juez constitucional le señalaba, esto es una norma programática, esto no es una norma operativa o autoaplicativa. Pero existen casos mucho más interesantes bajo la Constitución del año 79. Por ejemplo, el derecho a la salud. Todo el mundo tiene derecho a la salud. ¿Qué implica el derecho a la salud? Podemos señalar dos aspectos del derecho a la salud. El derecho que uno tiene, ¿no?, a no ser afectado en su derecho a la salud, a que un tercero no le afecte en su derecho a la salud, ¿no? Pero también puede ser entendido como el derecho a la prestación del servicio de salud, o sea, a que el Estado o las entidades públicas te presten un determinado servicio de salud, en su componente público me refiero. Hubo un caso bien interesante, porque en el periodo pasado hubo una ley, una exposición final de una ley que establecía que el Estado se comprometía, en el caso de los pacientes enfermos del VIH, a darle medicina, ¿no?, a darle medicina. Entonces el caso llegó al Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional vía acción de amparo, y la discusión fue si esto era una norma operativa o era una norma programática. Entonces ahí el Tribunal Constitucional, por el tema ya de estar de por medio del derecho a la vida, etcétera, consideró que era una norma operativa, a pesar que algunos podían considerar que sea una norma programática, porque implicaba desarrollo de recursos públicos. Y dijo que los pacientes de este tipo tienen que proveerse con el determinado medicamento. Entonces, el Tribunal Constitucional, en algunos casos, ¿no?, a pesar que podríamos entender que es una norma programática, por estar de por medio del derecho a la vida, ha considerado que es una norma autoaplicativa, operativa, ¿no?, que el Estado tiene la obligación de respetar y hacer cumplir, y que se puede acudir al Poder Judicial a hacerlo cumplir. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los dos tipos de normas que existen en la Constitución. Ahora, ¿y cuáles son los criterios de interpretación constitucional? Ustedes, bueno, algunos abogados en general que saben y sabrán que existe un criterio de interpretación legal. Porque de hecho en la práctica lo que sucede es que cuando hemos estado en la universidad hemos desarrollado, hemos revisado, estudiado el Código Civil, que dice que cuál es la forma de derogación, etcétera, cuáles son los criterios de interpretación. Inclusive, bueno, el doctor Marcial Rubio tiene un libro de introducción al derecho, el doctor Alzamora también tiene un libro de introducción al derecho, los criterios de interpretación. Pero cuando se va al lado constitucional se choca con que los criterios son diferentes,
¿no? La interpretación legal es diferente a la interpretación constitucional, es totalmente diferente, porque en la interpretación legal existe el principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior, ¿no? Ese es el principio básico. Y el principio básico, otro principio básico es que la ley especial, ¿no?, prevalece sobre la ley general. Entonces, ese criterio siempre lo tenemos presente, pero eso no se aplica en materia de interpretación constitucional. En materia de interpretación constitucional no es que la norma posterior deroga a la anterior, y no es que esta norma específica que está en el capítulo de la estructura del Estado prevalece sobre esta norma general que está en el capítulo de disposiciones generales del régimen de derechos fundamentales. No, en el tema constitucional no se aplican esos criterios. El criterio de interpretación es totalmente distinto. ¿Y cuáles son estos criterios de interpretación? Un primer criterio es la interpretación sistemática. ¿Ya? La Constitución tiene que ser interpretada como un todo. ¿Ya? No es algo aislado, no es que, bueno, se me afectan mis derechos fundamentales a la libertad de trabajo y yo solo analizo la libertad de trabajo. No, es la libertad de trabajo, pero de repente puede existir otro derecho en este otro lado afectado o restringido. Por ejemplo, la libertad de empresa, la libertad de competencia, etc. O al revés, puede existir de que un empresario diga, se me ha afectado la libertad de empresa, y solamente cita el artículo 61 de la Constitución, pero existe un consumidor que dice, bueno, pero a mí se me ha afectado mi derecho a la salud. Entonces cada uno invocará, según su perspectiva, tal o cual norma. Y en la interpretación constitucional nosotros tenemos que ver en conjunto, no solamente vamos a ver tal norma en particular, sino tenemos que ver todo y cómo se relacionan todo. Entonces a eso le llamamos interpretación sistemática. Y a eso me refería cuando anteriormente le había señalado sobre el tema de la irrenunciabilidad del cargo de congresista, ¿no? Que esta norma es una norma específica, pero existen también otras normas en la Constitución. La idea es cuál es la interpretación más adecuada, cuál es la interpretación más razonable, la interpretación que resulta más proporcional a estos hechos. Este criterio es bien interesante, el criterio de interpretación institucional. El Tribunal Constitucional ha señalado, ¿ya?, a través de mucha jurisprudencia, que la interpretación constitucional no es la interpretación literal, no es lo que uno entiende, ¿no?, expresamente, semánticamente, gramaticalmente, respecto de lo que pueda decir la Constitución. La interpretación tiene que ser institucional, o sea, la Constitución contiene valores, contiene principios, contiene finalidades, y uno tiene que ver más las finalidades, los principios, que lo que literalmente pueda decir la Constitución, y a eso le llama interpretación institucional. Y acá justamente está el caso que le comentaba como antecedente, ¿no?, en el sentido que el Tribunal Constitucional ha dicho que pueden existir normas que por una interpretación aislada podrían ser entendidas como inconstitucionales, pero estas normas tienen que ser entendidas en su conjunto. Y esto fue al propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 006-2003, ¿ya?, contra el reglamento del Congreso. Ahí lo que en general el tribunal que emitió fue una sentencia exhortativa, no entró al tema de fondo. Y la discusión fue si, por ejemplo, el artículo 100 de la Constitución, que dice que los temas de acusación constitucional, cuando el Congreso aprueba la acusación constitucional y pasa al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene la obligación de denunciar ante el Poder Judicial, ¿no?, si esta norma que lo conmina, que lo obliga al Ministerio Público a denunciar ante el Poder Judicial, sería o no una norma que vulneraría otra norma de la propia Constitución que señala que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Y que si es el titular de la acción penal, obviamente es el que tiene que ponderar si en ese caso procede o no procede. Esto, bueno, no se pronunció en expreso el Tribunal Constitucional, sino mandó una sentencia exhortativa exhortando al Congreso que examine y revise el tema, ¿no? Pero la discusión que ahí, lo interesante que se presentó el caso es que pueden existir algunas normas que de la propia Constitución que pueden ser cuestionadas, ¿no?, cuando la interpretación es aislada, cuando la interpretación no es en conjunto. Otro criterio interesante también en materia de interpretación constitucional es la interpretación social, ¿ya?
Le señalaba originariamente que la Constitución es una norma de largo plazo, ¿no? Si la ley tiene la vocación de permanencia, aunque últimamente no, la Constitución tiene mayor vocación de permanencia. Si tiene mayor vocación de permanencia, una Constitución tiene que ser, se puede llamar en un sentido, no tan rígida, porque tiene que ambientarse o tiene que adecuarse a los diferentes gobiernos que puedan existir o cortes que puedan existir. Puede existir un gobierno de corte liberal, socialdemócrata, etc., ¿no? Entonces la Constitución no puede ser tan rígida, porque si fuera rígida solamente se adecuaría a un determinado programa de gobierno, y si se adecua a un determinado programa de gobierno, viene otro gobierno y tiene que tener su propia Constitución. Entonces por eso se entiende que la Constitución no debe ser tan rígida, sino en general debe contemplar la posibilidad de diferentes programas de gobierno o diferentes tipos de gobierno económico. Entonces, ahora, pero la discusión que se puede presentar acá es, oye, pero si la Constitución es demasiado flexible, si la Constitución no es rígida, entonces la Constitución podría contemplar cualquier tipo de programa económico, podría ir de un extremo liberal a un extremo socialista o comunista. Alguien podría entender de esa manera, pero no. El tribunal, bajo el criterio del núcleo duro de la Constitución, ha señalado que si bien la Constitución no debe ser tan rígida, la Constitución tiene, o sea, un núcleo duro, un núcleo esencial, que no puede ser variado. Y vamos a ver más adelante si ese núcleo esencial es el tema de la economía social de mercado y el rol subsidiario del Estado. Entonces, la Constitución ha señalado estos parámetros. Obviamente la Constitución no es rígida, pero tiene un núcleo duro. El tema es saber cuál es este núcleo duro, que no puede ser modificado. Es más, el TC se ha puesto a la discusión si este núcleo duro puede ser modificado o no puede ser modificado mediante una reforma constitucional, porque en abstracto, según reforma constitucional, se podría modificar toda la Constitución o parte de la Constitución, pero cualquier materia. Pero el TC ha dicho que existe cierta materia que es núcleo tan duro que ni siquiera puede ser materia de reforma constitucional, y son los derechos fundamentales, que son progresivos. Ahora, la discusión es si el régimen económico es el núcleo duro que no puede ni siquiera ser modificado por reforma constitucional. Pero lo que se ha dicho el tribunal es que en el tema de derechos fundamentales, esos temas no pueden ser ni materia de reforma constitucional, ¿no? Pero lo importante es el criterio de interpretación social. La Constitución tiene que ser interpretada de acuerdo al contexto específico, de acuerdo al contexto social, de acuerdo al contexto económico. Pero eso no implica una relativización total de la interpretación, sino que hay un núcleo duro, ¿no? Hay un contenido esencial. Bueno, el otro criterio es la interpretación teleológica. Igual como le señalaba anteriormente, no hay que guiarse de una interpretación semántica en la Constitución. Hay que ver cuál es la finalidad de la norma, cuáles son los valores constitucionales, cuál es el objetivo de la Constitución, y en función a eso hacer la interpretación constitucional. Y bueno, lo que ya le señalaba anteriormente al principio de la exposición, los derechos innominados y los derechos implícitos, que ya hemos señalado. Lo que señalaba anteriormente eran los criterios de interpretación constitucional, o sea, los criterios generales de interpretación, cuál es la filosofía que se tiene en cuenta para interpretar la Constitución, y que esta filosofía es diferente de una interpretación legal a una interpretación gramatical. Ahora vamos a ver los principios en concreto de interpretación constitucional. Estos principios son bien interesantes, porque un juez constitucional, sea el juez a nivel del Poder Judicial o a nivel del propio Tribunal Constitucional, siempre está enfrentado a una disyuntiva, ¿no? No la tiene tan fácil como un juez común y corriente que simplemente dice la norma posterior deroga la anterior o la ley especial prima sobre la general. El juez constitucional tiene en sus manos una interpretación, por un lado, de alguien que te dice yo tengo un derecho fundamental A, y el otro que te dice yo tengo un derecho fundamental B. Yo soy trabajador y tengo derecho acá. Yo soy empresario y tengo derecho acá. Yo soy empresario y tengo derecho acá. Yo soy consumidor y tengo derecho acá.
yo soy trabajador del Estado, tengo derecho a, yo soy Estado y tengo un régimen presupuestario que no me puedo acabar todo el dinero público porque el dinero público tiene un fin específico. Eso es lo que ve un juez constitucional. Constantemente está enfrentado a situaciones de disyuntiva en el cual existen derechos en aparente conflicto, ¿no? Entonces, por eso es que el TC, y esto también ha sido sistematizado por el profesor Marcial Rubio Correa, tiene ciertos principios de interpretación constitucional. Ahora, estos principios, ¿no?, les señalo que no es solamente para el tema de interpretación económica de la Constitución. Estos principios pueden ser aplicados a cualquier otra materia, pueden ser aplicados inclusive al tema político, ¿ya?, al tema de interpretación de otras ramas de la propia Constitución, pero tiene más incidencia en el tema económico porque en el tema económico hay más ponderación de intereses en conflicto, de derechos en conflicto. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Hay una consulta hasta el momento sobre lo que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Para ya aterrizar sobre estos principios. Cualquier idea que tengan en general, ¿no? La idea es también que ustedes participen. ¿Ninguno? Bueno, si se animan, no hay problema. Ya. ¿Cuáles son estos principios? El principio de la dignidad humana. Nadie sabe qué cosa es la dignidad humana, es lo más genérico que puede existir. No obstante, el TC ha dicho que es el derecho fundamental, el que sirve de base a todo, a toda la Constitución. Es la dignidad humana. Pero ¿alguien me puede dar una definición de dignidad humana? ¿Quién me puede decir qué significa dignidad humana? Una idea. ¿No serían los derechos que nosotros tendríamos que exigirles a las otras personas que respeten hacia nuestra persona y viceversa? Interesante. ¿Alguna otra idea? Porque el TC, si ustedes revisan las sentencias, lo único que dice es, en general, la dignidad humana es el principio y valor supremo. Ya, pero no dice qué cosa significa dignidad humana. Asume que es lo fundamental, pero no dice qué cosa es, cuál es su contenido. ¿Alguna otra idea? Sí. Yo entiendo que la dignidad humana en realidad no es sino el símbolo, es la representación simbólica de toda una filosofía naturalista. Detrás de esta Constitución hay toda una filosofía. Entonces pienso que esta Constitución se sustenta en esa filosofía de la dignidad humana. Para eso tendríamos que remontarnos a la filosofía naturalista, no solamente de la época contemporánea, sino medieval. ¿Qué tipo de filosofía adopta antes esta Constitución? Es una reflexión más que una definición de dignidad humana. ¿Alguna otra idea? Yo pienso que la dignidad es un sinónimo de respeto, como dice el señor, a las personas. Y más que nada un respeto a sus derechos a desarrollarse social y económicamente, ¿no? Vivir en dignidad. Eso significa respetar los derechos de la persona. Sí. Interesante la definición porque en general la dignidad humana puede comprender múltiples acepciones y visiones, pero es interesante porque se adecua bastante al concepto de dignidad humana. Yo en general tuve la misma duda y bueno, traté de explorar qué significa dignidad humana. Lo que he encontrado es que, un poco en el sentido de la filosofía humanista, es que la dignidad humana significa que el ser humano no puede ser instrumento. O sea, el ser humano tiene que ser un fin. El ser humano no puede servir de instrumento para algo. El ser humano y su felicidad es el fin en sí mismo, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Sobre todo más entendido en el plano político, aunque es más discutible en el plano económico, es que el ser humano no puede servir para justificar determinado régimen político, ¿no? Que no puede servir como instrumento para alcanzar determinado régimen político, porque el ser humano y su libertad es un fin en sí mismo, ¿ya? Entonces, sobre todo esto estaba enfocado anteriormente a regímenes totalitarios, en el cual el ser humano era concebido como forma de un aparato para poder
establecer una estructura de poder, etc. Y no interesaba la vida humana, su libertad, su felicidad, etc. Entonces, el ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano no es un medio para nada. Su naturaleza y su felicidad son un fin en sí mismo. Ahora, la discusión es si este concepto, ¿no?, es afectado en algunos casos en concreto económicos. Si cuando se le priva de sus recursos económicos básicos se le afecta también su dignidad de alguna manera, porque no está alcanzando el objetivo de una felicidad o de un fin en sí mismo, de lograr su desarrollo, ¿no? No lo ha desarrollado así el Tribunal Constitucional. El enfoque que se ha visto más que todo ha sido desde el punto de vista político. Y cuando ha utilizado este concepto en el plano económico, lo ha utilizado pero no lo ha definido. Y los casos concretos que se han presentado son, por ejemplo, en el tema de consumidor, en el tema de derechos de los trabajadores, etc. Pero específicamente no ha desarrollado cómo se entendería en este plano la dignidad humana. Lo ha invocado, pero no lo ha definido. El otro principio interesante es la coherencia normativa. Y a esto me refería anteriormente. Hemos visto que la interpretación de la Constitución tiene que ser como un todo, sistemático. Yo no puedo interpretar una norma en aislado. Pero ya si interpreto en conjunto, ¿cómo interpreto en conjunto? O sea, si interpreto en conjunto puedo decir A prevalece más que B, porque estoy considerando ambos. Pero la interpretación de coherencia normativa significa de que yo debo tratar de conciliar estos derechos en pugna, estos derechos en conflicto. Cuando efectivamente están en conflicto estos derechos que tienen ambos el mismo rango constitucional, yo lo que debo hacer es que ponderarlos y tratar de conciliarlos en la medida de lo posible. Vamos a ver después cómo se debe conciliar, pero yo debo enfocarme de tratar de concordarlos y conciliarlos, y a esto se refiere coherencia normativa. Si yo tengo la norma que prohíbe a los congresistas renunciar, ¿no?, tengo que concordar esta norma con cuál es la finalidad, por qué se prohíbe al congresista renunciar. Tengo que concordar con la norma sobre el derecho a la libertad. Y de esa interpretación en conjunto de todas estas normas, tengo que tratar de concordarlo y de repente decir que en este caso se justifica y en este caso no se justifica. Que se puede invocar que se afecta tal o cual derecho, pero en este caso no es proporcional, no es razonable. Entonces va a depender no solamente de la norma en abstracto, sino de la situación en concreto para tratar de conciliar y concordar prácticamente, de concordancia práctica, estas normas en conflicto. ¿Ya? Es un poquito complicado el análisis en concreto, ¿no?, porque existen situaciones en conflicto, donde obviamente cada uno tiene su interés propio, pero el magistrado constitucional tiene que analizarlo desde un punto de vista neutral. ¿Ya? Ahora, existe otro principio que es el principio de eficacia integradora de la Constitución. La Constitución, decía el Tribunal Constitucional, tiene valor normativo, y su jurisprudencia también, como hemos señalado, la jurisprudencia de los jueces constitucionales. Si tiene valor normativo, significa de que lo que interpreta el Tribunal Constitucional y lo que señala la propia Constitución y los tratados vinculan a todos los poderes públicos. Y los poderes públicos, es decir, las autoridades, tienen la obligación de acatar lo que señalan los jueces constitucionales y la propia Constitución. Y no solo de acatar, sino que los principios y los criterios de interpretación que se dan a través de la jurisprudencia tienen que también ser tomados en cuenta por los jueces en el momento en el cual se aplica la norma, o por las autoridades en el momento en el cual aplican determinada norma. Y esto es uno de los principios fundamentales en el derecho constitucional: la fuerza normativa, el valor normativo, ¿no? Algunos le han llamado a esto eficacia no horizontal, sino eficacia vertical, que la Constitución tiene una eficacia vertical, es decir, lo que señala la Constitución y la jurisprudencia tiene eficacia hacia abajo. Y tanto es así que no solamente diría para los poderes públicos, sino también para las autoridades privadas, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el tema, por ejemplo, del debido proceso no es solamente dentro de un proceso
judicial, administrativo, es también dentro de un proceso privado, puede ser una asociación, puede ser alguna organización, etc. Las acciones de amparo no solamente son contra funcionarios, las acciones de amparo también son contra personas. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los criterios de interpretación constitucional. Luego tenemos el siguiente, por favor. El principio de unidad de la Constitución. La Constitución debe ser entendido como un todo armónico. Y les planteaba la discusión. ¿Cómo se interpreta en un caso en concreto dos interpretaciones que sean distintas, en el cual cada una de las partes está invocando determinado principio o determinado derecho constitucional? ¿Cómo las integro? ¿Cómo las concuerdo? ¿Cómo hago la eficacia integradora? ¿De qué manera lo hago? ¿Cuáles son las herramientas que tengo en el caso en concreto? El TC ha desarrollado dos criterios para esta concordancia práctica. Uno es el principio de razonabilidad y otro es el principio de proporcionalidad. O sea, ya tengo los criterios y ahora lo que tengo son las herramientas para tratar de conciliar estos intereses en conflicto. ¿Ya? El principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Bastante hablamos de razonabilidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa ser razonable? ¿O es lo mismo que racional? ¿Qué cosa es el principio de razonabilidad? Suena un poco etéreo, porque lo razonable para uno, de repente para el otro no es tan razonable. ¿Qué cosa es lo razonable? ¿Alguien podría plantear algún supuesto, alguna definición de razonable? Los derechos, tanto los jueces fiscales, más que nada a nivel constitucional, aplican este principio de la razonabilidad, que ha sido muy confundido últimamente, en razón de que, si bien es cierto, un magistrado tiene un criterio, pero siempre hay la ley de la contradicción. Entonces, yo puedo tener una opinión y otro colega también tiene otra opinión. Entonces, ¿cómo aplicamos ese principio de razonabilidad? ¿En qué lo fundamentamos? ¿Qué criterios aplicamos como magistrados? Entonces, muchos dicen por la parte de las pruebas que existen. Pero eso para mí tampoco no es tanto la razonabilidad. Tiene que aplicarse principios, las fuentes, jurisprudencia, doctrina, todo. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? Cualquier concepto que tengan sobre razonabilidad. Alguien habló sobre el tema de la filosofía humanista, de la ilustración, etcétera, ¿no? Bueno, recurriendo a Immanuel Kant en sus obras de la crítica de la razón, es prácticamente lo que usted nos ha dicho hace un momento, ¿no? Lo que para otros es verdad, para otro sujeto lo vive de distintas formas. Como usted dice, el problema es que existe contraposición de derechos. Entonces, para mí lo razonable es buscar el punto medio, ¿no? De manera que no se afecte tanto, buscar afectar lo menos posible a ambas partes, ¿no? Eso sería más o menos, según mi entender, tratar de buscar un equilibrio, algo razonable. Miren, anteriormente el mundo no era tan complejo como es ahora, ¿no? La gente, bueno, se dedicaba básicamente a actividades de agricultura, etc. Y cuando se pasó del estado feudal al régimen del estado moderno, la vida tampoco era tan complicada que digamos. Lo único que se hizo fue, todos creemos en un contrato social, nos ponemos de acuerdo y garantizamos determinados derechos fundamentales, derecho a la vida, a la libertad, etc., a la seguridad.
Entonces, cuando los filósofos de la Ilustración comenzaron a desarrollar qué es lo razonable, ¿no?, siempre hablaron de lo que era el derecho natural, o sea, el derecho que está antes de la sociedad. Y ahí no existía problema, porque todo el mundo está de acuerdo que hay que proteger la vida, la seguridad, la libertad. Y eran derechos mínimos, básicos, lo que se llama el Estado policía. O sea, el Estado solamente debe preocuparse de garantizar eso, ¿ya? Pero bueno, estamos hablando ahí antes de la revolución industrial, ¿no? Después ha pasado, la sociedad se ha complejizado, se ha relacionado mucho más, ha venido el internet, el sistema financiero se ha complejizado, los intereses se han multiplicado y obviamente el derecho también se ha complejizado. Y entonces lo razonable, antes que era solamente se entendía que era A, B, C o D, se pone más en discusión qué cosa es lo razonable. Porque mientras el mundo es más complejo, la sociedad es más compleja, los intereses están más en contraposición, no sabemos qué cosa es lo razonable. Entonces, eso mismo también se ha presentado en el ámbito jurídico. Y por eso ustedes verán, y de hecho también eso lo revisan mucho los magistrados, los fiscales, etc. Y también lo desarrolla bastante en sus cursos el Consejo de en la Academia de la Magistratura, es el tema de la argumentación jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho se ha complejizado y no interesa ahora mucho lo que dice la ley, porque en general la ley es tan abstracta que no se puede entender, sino la argumentación jurídica. Y eso ahorita se le está dando mucho valor en el plano penal, en el plano civil, etc. Y sobre todo en el plano constitucional. La argumentación jurídica, la solidez de la argumentación jurídica. Y luego también la importancia de la motivación de las decisiones. Las decisiones tienen que estar motivadas. Entonces, la discusión sigue vigente. ¿Qué es lo razonable? ¿No? Entonces, hay algunos criterios más o menos para saber qué cosa es lo razonable. Y vamos a plantear algún ejemplo en particular. Lo razonable es aquello que tiene una determinada finalidad justificada. O sea, que hay un valor detrás, hay una finalidad legítima, justificada. Hay un principio que yo trato de proteger. Eso es lo razonable. Ahora, ese razonamiento, ese criterio razonable, tiene que ser un criterio neutro. O sea, no puede ser que para A sea razonable, para B sea irracional, para C, sino que por la experiencia, ¿no?, por la deducción, todos consideremos que efectivamente eso es razonable, al margen de que alguien en particular pueda cuestionar, pueda decir, pero por la razón en común entendemos que es racional, ¿no? Y el tercer criterio es, si ya tenemos un antecedente, si ya tenemos un caso similar, un caso en donde no existe mayor controversia, tenemos que fallar en ese mismo sentido, ¿no? Si en determinado caso similar se me ha protegido un derecho, ¿por qué en este otro caso no se me va a proteger mi derecho? Lo que se llama el argumento a pari, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, el argumento de analogía. Básicamente esos tres criterios se pueden considerar para un criterio de razonabilidad, como criterio de aproximación, que no es absoluto. Obviamente cuando nosotros vemos una interpretación y vemos que, oye, o sea, no es racional, no me genera convicción, ¿ya? Y al margen de, por ejemplo, al margen de cualquier tema político en particular, porque básicamente esta es una disertación, se puede decir académica, no es política, y los ejemplos que traigo a colación son netamente objetivos, sin a favor de uno o de otro. Por ejemplo, bastante se está discutiendo sobre los criterios de los jurados especiales en el tema de las admisiones de las candidaturas y las tachas que se presentan, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se ha retirado a ciertos candidatos por haber consignado información no correcta en sus hojas de vida. En algunos casos sí se les ha admitido, en otros casos no se les ha admitido, etc. Yo les planteo la pregunta: ¿es racional que en cualquier caso en el cual no existe corrección en el llenado de datos, en cualquier caso, ¿no?, es racional que se tache a un candidato, al margen del caso en particular, si hubo dolo, tuvo la posibilidad o no la posibilidad de corregir o no? Les hago la pregunta: ¿es racional, es razonable que a una persona, por el hecho de haber consignado datos incorrectos
¿no? En cualquier caso, sin distinguir el tipo de circunstancia, se le prive del derecho a postular. Todos estamos de acuerdo en eso. No es racional, por más que la norma lo pueda decir, pero el juez tiene que interpretar lo racional. Ahora, bajamos un poco. Es racional que en un caso, independientemente del caso específico, ¿no?, de una persona que no por dolo, intención, ¿no?, ha colocado malos datos, ¿no?, se le pueda privar de un derecho electoral de participar, porque acá están dos derechos en conflicto, ¿no? Por un lado el derecho de participación y por el otro lado también la obligación que tiene el ente público de cumplir con las normas sobre el proceso electoral. Entonces ven que ahí la situación se complica un poco más. Creo que el jurado ha dicho que en algunos casos, cuando se advierte dolo del propio acto del llenado, en esos casos obviamente va a proceder la tacha. Entonces eso también es racional. ¿Por qué? Porque en el derecho existen ciertos principios. Nadie puede ser sancionado por un hecho en el cual no ha tenido responsabilidad, ¿no? Nadie puede ser sancionado por algo que no es su culpa, sino que es la culpa del otro. Lo que se llama la teoría de los actos propios. Yo soy responsable por mis actos, por mis errores, pero yo no puedo ser responsable por los errores del otro. Entonces, ¿eso es racional? Claro que es racional. A ti no te pueden imponer una indemnización por un hecho de que tú no eres responsable, que no hay culpa, aun cuando tú hayas cometido el acto, aun cuando tú hayas, por ejemplo, atropellado. Pero si fue por un tema de fuerza física irresistible, etc., entonces no es racional, porque en el sentido común alguien podría pensar, obviamente cometió el hecho y es responsable, pero eso no es racional. Nadie puede ser sancionado por algo que no es responsable. Esa es otra máxima. Y así, en cada caso en concreto, podemos encontrar ciertos ejemplos que dan razonabilidad, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un sentido en común, que obviamente tú vas a decir, bueno, esta jurisprudencia está bien hecha, porque si yo me pongo en esta misma circunstancia, obviamente yo voy a concluir esto. Pero cuando vemos una interpretación que se dice A, y en la consecuencia se dice B, y en la otra parte se dice C, y no hay un juicio lógico, aun cuando haya una jurisprudencia que tenga 50 páginas, entonces veremos que en ese caso no es razonable y habrá una infracción a un principio de motivación. Ustedes revisaron el caso del juez Malson, en el caso de La Parada. ¿Alguien tuvo la oportunidad de poder revisarlo? Era impresionante esa sentencia, impresionante en el sentido de las citas que se invocaban. Invocaba la Biblia, se invocaba a Immanuel Kant, si no me equivoco, se invocaba todo. O sea, eso era una apariencia, una sentencia aparente, porque obviamente por más cita bibliográfica que le puede haber consignado en la sentencia, eso no era una sentencia razonable, ¿no? ¿Y cuál era el quid del asunto? El quid del asunto, ¿por qué no era razonable? ¿No? Porque vía una acción de habeas corpus se estaba discutiendo un tema que obviamente era más todo de una acción de amparo, ¿no? Y no entraba al quid del asunto. O sea, para interpretar un caso en concreto hay que ir al quid del asunto, no hay que irse por las ramas. Muchos jueces o magistrados, cuando razonan en algunos casos, no van al quid del asunto, van por las ramas. Y ustedes se van a dar cuenta, yo he trabajado en el Poder Judicial, o sea, se van a dar cuenta en la redacción, ¿no? Cómo comienza A y en algunos casos terminan en B, C, D. Entonces no hay un juicio lógico. Y eso en materia, en algunos casos, en penal todavía se ve más cuando el tema de la prueba indiciaria, ¿no? Como en la prueba indiciaria es mucho más todavía, porque ahí yo tengo que tener una concatenación de todos los elementos probatorios. Pero bueno, ya eso es otra materia. Lo importante es que se tenga en claro qué cosa es lo razonable, ¿ya? Y esos son los criterios que a ustedes le van a ayudar en concreto. Y les voy a dar otro ejemplo, ya un poco más del derecho económico. Hubo un caso de los medios pasajes, ¿ya? Los transportistas, reunieron sus 5.000 firmas y plantearon una acción de inconstitucionalidad. Querían que se derogue la parte de un decreto legislativo que garantizaba el derecho al medio pasaje de los estudiantes, ¿ya? Y también el libre pase de los policías. Entonces invocaban la Constitución. Obviamente, ¿qué normas invocaban de la Constitución? Invocaban las normas de las libertades económicas, libertad de empresa. Yo tengo libertad de empresa,
La libertad de empresa implica la libertad que yo tengo de fijar mis precios, mis tarifas. Entonces, ¿cómo se me va a afectar y se me va a decir que yo tengo que cobrar la mitad o no tengo que cobrarle a determinada persona? Plantearon de esa manera. Y si usted lo ve, analizado solamente esas normas, cualquiera podría decir, obviamente, en una constitución semiliberal se protegen las libertades económicas y por lo tanto se debería derogar esa norma. Pero analizando un poco más, la constitución también tiene un criterio de solidaridad, tiene un criterio de economía social de mercado. Y obviamente, entonces en ese caso el TC analizó y ahí vio el caso del principio de la igualdad. Obviamente si analizas el principio de la igualdad, no todos están en la misma circunstancia. O sea, una persona mayor no es igual que un estudiante, igual que un policía. Entonces analizó que no hay discriminación cuando se trata de situaciones diferentes. Y en este caso entendió de que era razonable que se justifique por estas otras normas constitucionales el medio pasaje a favor de los estudiantes. Alguien puede discutir el tema, si es o no razonable, pero bajo un criterio de interpretación de economía social de mercado, el principio de solidaridad, podría entenderse. Y además por un tema ya que este derecho estaba contemplado anteriormente, ¿no? Y nadie había discutido su carácter constitucional. Y ese también otro elemento que se toma en cuenta, aunque no está directamente contemplado, en el sentido de los antecedentes. Entonces, y así como ese, hay múltiples ejemplos, sí. Bien, una pregunta. Pero ese mismo ejemplo cambiaría si se dé el caso de que esta empresa postula esa concesión, esa ruta, ¿no? Y que luego de haber postulado en el camino ya se le impone el medio pasaje, ¿no? O sea, yo participo en la licitación, al momento de participar no está contemplado el medio pasaje, y una vez que ya me adjudiquen la concesión, el Estado o la municipalidad ya me pone ese medio pasaje, ¿no? Ahí como que cambia la cosa. Yo creo que si al principio a mí me ponen la regla de juego, yo participo como empresa, estoy aceptando, ¿no?, esas condiciones. Una pregunta. Sí. Sobre ese mismo comentario, para ampliar la posición, me parece que ese tema no es de orden constitucional, es un tema de orden contractual. Si se postula una licitación con unas determinadas bases y se altera el equilibrio económico, se tiene que reclamar contractualmente, no es de orden constitucional. Sí. También. Bueno, quería hacer una pregunta. Los principios, ustedes acaban de establecer que los principios de la interpretación legal son diferentes a los principios de interpretación constitucional. En eso habíamos quedado, ¿no es cierto? La pregunta es la siguiente: ¿qué parece si los principios constitucionales vulneran los propios principios constitucionales? Un ejemplo real: 3 serenos municipales que ingresan a trabajar el mismo día, bajo el mismo régimen, son despedidos el mismo día, lo defiende el mismo abogado, llega al Tribunal Constitucional, ganan en primera instancia todos, primera instancia, segunda instancia la quedan fundada, confirman, y por una cuestión del pago de sus remuneraciones, de vengados, solamente por ese extremo suben al Tribunal Constitucional, los 3. Pero en primera, ganada su derecho al trabajo, segunda, confirmada, y por ese extremo del pago de los desvengados suben al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional aparecen 3 criterios. El primero dice: esto de acá se tiene que ver por contencioso administrativo, porque lo habían puesto en amparo. Nulo todo, improcedente, váyase a su casa. Segundo, ve la sentencia, dice: me voy corriendo y me voy a desistir. Va corriendo, se desestima y el tribunal le dice: sí, se aprueba el desistimiento. Y el tercero, gracias a Dios, se confirma. O sea, le dan la razón. Es decir, el mismo caso, los mismos hechos, las mismas circunstancias, el mismo abogado, el mismo caso, y el Tribunal Constitucional, que debe de respetar los principios de interpretación constitucional, resuelve eminentemente de 3 formas. ¿Qué se puede hacer? Ese es un ejemplo que pasa en materia laboral. Segundo, le hacía la pregunta si los principios legales pueden ser interpretados a nivel constitucional. El caso es el siguiente: en un arbitraje
que una señora reclama una indemnización por un tema de daño a la salud, una mala praxis, ¿no? Y un poco contestando a la señora si el tema legal se queda solamente ahí y no pasamos a un principio de este principio de razonabilidad. ¿Qué pasa? Se ve evidentemente fraguada, adulterado, manipulado la historia clínica. ¿Para qué? Para dar una apariencia de que efectivamente lo que le ocurrió a la señora no tiene absolutamente nada, pero la señora está todo machucada, demacrada y con todas las enfermedades de encima. Entonces, el árbitro, basado en el principio de la legalidad, choca con un tema de racionalidad. ¿Por qué? Porque ve evidentemente una manipulación. El árbitro solamente se sujeta al tema legal y sabiendo ello, porque por la razón le dice que acá hay una adulteración, podría resolver en contra de esta señora, vulnerando su derecho a la salud, y el derecho a la salud es un tema constitucional. Y contestando de repente a la colega, el tema tema contractual, también está establecido en la Constitución, en su artículo 2, señala que todas las personas tienen libertad de contratar bajo los reglamentos que señala la ley. Entonces, estos principios que están flotando se traspolan de aquí para allá, para acá, para allá. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué hacer ante la indignación de repente que los principios que se nos está explicando a veces no aterrizan en la realidad? Muchas gracias. Sí, en realidad yo no soy defensor del Tribunal Constitucional, sino que yo cito la jurisprudencia. Yo soy uno de los principales críticos del Tribunal Constitucional en cuanto a alguna jurisprudencia, ¿no? Porque un poco ya se han relativizado los conceptos y a veces se entraba a lo político en algunos casos. No me refiero a este tribunal, sino a otros tribunales constitucionales. De hecho, existían algunos casos que sí eran obviamente violatorios del principio de razonabilidad, ¿no? Existían algunos casos que se presentaban acciones de garantía, llegaban al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional fallaba y vinculaba a terceros que no habían sido parte en ese proceso, ¿no? Entonces, y nadie podía cuestionar eso porque era la sentencia emitida por el máximo órgano, y terceros que no eran parte en ese proceso terminaban vinculados, y ejecuciones de sentencia, ¿no?, afectaban a estos terceros. Obviamente eso afecta a un principio básico que es el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, etc. Y eso hacía el Tribunal Constitucional en algunos casos. Después los ha enmendado, pero todavía quedan latentes algunos casos que se han presentado de ese tipo. En vía administrativa también con respecto al Estado, ¿no?, porque el Estado también tiene el derecho a poder protegerse, inclusive. Y otros casos más, hubo casos bastante discutibles, como por ejemplo la importación del cemento, ¿no?, cuando el Estado estableció a través de un decreto supremo la liberalización gradual de los aranceles del cemento con el objeto de que justamente dinamizar la construcción, etc. Pero ¿qué pasó? Uno de los empresarios afectados en el rubro de cemento planteó una acción de garantía, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que debería ser de otra manera, debería ser gradual, inclusive creo que hasta se atrevió a decir el porcentaje, ¿no? Obviamente, o sea, la Constitución garantiza el tema del Poder Ejecutivo de fijar los aranceles de acuerdo a la política arancelaria, ¿no? Y había ahí una justificación legítima del tema, ¿no?, el tema de promover, construir, etcétera, ¿no? Y además los precios estaban altos. No obstante, en ese caso el tribunal, en un tema que era básicamente competencial del Poder Ejecutivo, entró a discutir el tema de derecho arancelario, y así se han presentado una multiplicidad de casos. Y lo que usted señala del caso es muy cierto, ¿no? Existen diferentes criterios, existen salas distintas en el Tribunal Constitucional, existen otras salas que anteriormente han fallado, y en algunos casos pueden presentarse de que hay jurisprudencia distinta. Y no solo ahí, sino también en el propio Poder Judicial. El propio Poder Judicial, uno va a un juez, falla A, en otro juez falla B, y igual en el Tribunal Registral también, ¿no? Un registrador te observa porque simplemente dice que a la espalda de la hoja no le has puesto esta carilla, está en blanco, cuando la otra hoja no tiene ni siquiera membrete, ¿no? Entonces hay circunstancias, hay casos que se presentan, y esos casos de jurisprudencia distinta se presentan a todo nivel. Y eso es una de las principales preocupaciones del Estado, generar predictibilidad en la jurisprudencia que desarrolla tanto los órganos administrativos como los órganos judiciales o constitucionales. ¿Cuál es la herramienta para eso? Lo malo en este caso es que el Tribunal Constitucional se ha cerrado a su propio criterio
debería ser un poco más amplio y plausible y señalar que en aquellos casos en que ellos han fallado, ¿no?, debería permitirse que también, así como pasa en el Poder Judicial en algunos casos, que para generar un nuevo precedente, el justiciable pueda accionar de esta manera, ¿ya? Y se dé libertad en cierto caso al juez cuando es razonable para que el juez pueda fallar de manera distinta. Cuando es razonable, claro está, porque el juez también va a tener la espada de Damocles que si falla en un sentido distinto hay una responsabilidad funcional. Entonces, el Tribunal Constitucional debería ser más amplio, pero no, lo que hace es te cierra la puerta y te dice lo que yo digo es así, y tú tienes que ejecutarlo así, y si no, yo tengo que esperar a que llegue nuevamente otro caso al TC con 2 o 3 años de tiempo transcurrido, con lo cual los hechos ya han cambiado. Entonces el Tribunal Constitucional, utilizando el criterio que es el máximo intérprete de la Constitución, que está en su ley orgánica, porque la Constitución dice es el controlador de la Constitución, que ejerce el control de la Constitución, ha cerrado las puertas. Es más, dice que contra sus precedentes, contra su jurisprudencia no cabe ninguna otra acción, salvo lo que diga el propio tribunal, ¿no? Debería dejarse, a mi criterio, ¿no?, dentro de los linderos de razonabilidad, alguna posibilidad. Y en el caso en concreto, efectivamente, en la jurisprudencia española, en la jurisprudencia constitucional española, se ha presentado muchos de estos casos, en que el juez falla A, en un caso similar, en que falla B, falla C, etc. Se han presentado acciones de amparo por afectación del principio de igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie puede ser tratado de manera diferente, eso es una afectación. Se ha dicho que eso no es una afectación en la ley, sino en la aplicación de la ley, cuando el tribunal, cuando el juez, o el tribunal en este caso, falla de esa manera. Y correspondería, claro está, una acción de amparo por infracción del principio de la igualdad. Ahora, en los hechos se va a presentar, a veces es difícil, ¿no? Es difícil litigar, ¿no?, cuando los criterios no son razonables. Entonces, en esos casos, de todas maneras hay que hacer el intento, pero las herramientas legales, o sea, existen, o sea, el principio de igualdad cuando te han afectado en casos similares. Ahora, lo malo de este caso es que en algunos casos los funcionarios públicos, ¿ya?, también le sacan la vuelta a la afectación del principio de la igualdad, porque dicen, ya, obviamente, sí, pero yo también tengo derecho a variar mi criterio, ¿ya?, y eximen de cualquier afectación del principio de la igualdad cuando justifican el cambio de criterio, ¿ya?, y con eso salvan la responsabilidad. Y tú vas a una acción de amparo por afectación del principio de la igualdad y te dicen, oye, pero acá el juez, el funcionario tiene la facultad de variar su criterio. La pregunta es, ¿en esos casos procedería también un amparo por afectación del principio de igualdad? Yo entiendo que sí, porque hay que analizar el tema de la racionalidad misma de la justificación del cambio de criterio. Pero si son situaciones similares, hay un tema de analogía, argumento a pari, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, obviamente que sí, ¿no? Pero esos ya son más casos en concreto, que son temas propiamente ya de la mecánica del litigio, ¿no? En tema del árbitro, hay jurisprudencia del TC, todos están vinculados por la Constitución, ¿ya? Todos, no solamente los jueces, no solamente los funcionarios, los árbitros también, ¿ya? Y eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional. El problema es que ese chip no está con los árbitros entienden que ellos son privados y resuelven en virtud de un contrato que es un convenio arbitral, ¿ya? Y tienen fórmulas a veces que son muy parametradas, y de hecho también porque del otro lado tienen la posibilidad que los puedan responsabilizar en algún caso por un tema patrimonial. Pero obviamente si el árbitro en algún caso ve que se afecta el derecho de tercero, ya no debería laudar, ¿no? Si ve que un caso en conflicto se presenta y afecta el derecho de tercero, como se ha presentado en algunos casos de temas que inclusive son materias de alguna comisión investigadora, de que se utilizaban arbitrajes para afectar derechos de terceros, obviamente todos sabemos que no se puede afectar el derecho de defensa, pero en esos casos ha habido árbitros que sin considerar, ¿no?, o simplemente porque ya, bueno, la ley del notariado no le permite incorporar, la ley del arbitraje no le permite incorporar, ¿no?, simplemente en esos casos debieron, ¿no?, paralizar el procedimiento, porque obviamente lo que iban a resolver iba a afectar el derecho de tercero. Pero bueno, muchos árbitros no tienen esa política, y de acuerdo al convenio arbitral terminan fallando. Y al final, en el momento de la ejecución, el juez de ejecución tiene el problema, porque por un lado tiene un arbitraje, un laudo arbitral que tiene la calidad, que se ejecuta como sentencia,
y por el otro lado tiene el derecho de un tercero, porque el momento de ejecutar va a violar el derecho de un tercero. ¿Qué hacer? Obviamente el juez sí tiene ahí la facultad, porque cuando se afecta el derecho de un tercero se afecta el debido proceso, y en esos casos puede declarar improcedente. Pero ahí también existe el temor de parte del funcionario del juez de que si fallo de esta manera me van al control de la magistratura, etc. Entonces todo el tema es, o sea, el mundo se complica, como les dije, ya la situación no es tan sencilla como anteriormente se tenía, ¿no? Lo fundamental, y yo lo que quiero aportar con ustedes en este caso es cuáles son los criterios, cómo deberían ser, ¿no? La mecánica en concreto ya es un tema propiamente de defensa que se pueda desarrollar. Y sobre el último tema, o el primer tema, respecto a los medios pasajes, es un caso interesante porque eso también se puede presentar en los casos de leyes que modifican determinadas condiciones de servicios financieros. Se presentaron dos casos, el Código del Consumidor y la ley del contrato de seguro. La ley del contrato de seguro determinó ciertas cláusulas abusivas que se deberían considerar en los contratos. Igual el Código del Consumidor tipificó ciertas cláusulas abusivas que no deben estar permitidas en los contratos, que bajo la antigua ley de protección al consumidor eran toleradas, pero los contratos rigen en el tiempo. Igualmente, cuando salió la modificatoria de la ley complementaria de servicios financieros, ¿no?, ciertas comisiones que eran cobradas por los bancos, ¿ya?, se consideraron como abusivas, pero bajo la antigua normatividad sí eran consideradas, y los contratos venían desde antes. Entonces el tema es, ¿qué norma aplico?, ¿no?, si estos contratos han sido celebrados bajo la norma anterior, ¿no? Ahora, pero estos contratos siguen en el tiempo, y en el tiempo se le podría o no aplicar la norma siguiente. Son casos bien discutibles, sobre todo a propósito de que la Constitución tiene un artículo que dice que no se puede modificar el contenido de los contratos. No se puede modificar el contenido de los contratos, cosa que bajo la Constitución del año 79 sí se podía modificar, porque inclusive ustedes saben, las leyes del inquilinato se modificaban y cada rato modificaban los contratos. Pero un principio que trató de considerar el legislador constitucional fue el tema de intangibilidad de los contratos, ya que no se puede modificar el contenido. Obviamente eso en algunos casos choca con ciertos criterios razonables, y de hecho sí se presentó un caso no relacionado directamente con consumidor, pero sí un caso muy conocido, que fue la ley de regalía minera, ya que al final nunca se aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué había pasado? Ustedes saben que las empresas mineras tienen su contrato minero, contrato de estabilidad jurídica y tributaria, ¿ya? Pero en el gobierno del presidente Toledo se dio la ley de regalía minera que gravó a las empresas, ¿ya? Y esa norma fue cuestionada por los mineros vía una acción de inconstitucionalidad. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional falló, ¿no? Obviamente los mineros querían que se derogue la ley de regalía minera porque decían de que esto afectaba los contratos ya establecidos, que la norma decía inclusive que se aplicaba a los contratos preestablecidos, y ellos tenían contratos ley que estaban protegidos por la Constitución. Pero en ese caso el Tribunal Constitucional lo que hizo fue, consideró que la ley de regalía minera no era inconstitucional, sino que era constitucional, ¿ya? Entonces declaró infundada la demanda, y ese derecho a la regalía minera se siguió cobrando, ¿no?, según la última jurisprudencia que tuvo el Tribunal Constitucional. Pero verán ustedes que en algunos casos, y para eso hay que, ¿no?, zambuirse, se puede decir, aunque no sé si sea bien el término, ¿no?, o surfear en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para ver en qué casos en concreto el tribunal ha dicho que existen ciertas excepciones al tema del principio de intangibilidad de los contratos. Y hubo otro caso más también que se me viene a la memoria, que existían varios concesionarios de servicios forestales en la selva que se le había otorgado una concesión, ¿ya?, para explotar, ¿no?, todo el tema de los recursos forestales, ¿no?, ¿ya?, y se dio una norma que prohibía, por un tema de garantizar el medio ambiente,
esas concesiones en esos lugares, ya había una autorización. Y en esos casos el TC dijo, bueno, sí, hay autorización, hay un tema que el Estado se ha comprometido, etc. Pero de por medio también está el derecho a la protección del medio ambiente, ¿no? Ahora, obviamente alguien un poco más agudo va a decir, bueno, pero esto no es un contrato, esto es una autorización del Estado. Y en el caso de la regalía minera era una autorización del Estado. Yo no he encontrado particularmente en el caso de contratos alguna excepción al principio de intangibilidad de contratos. Lo que sí he encontrado es que en el tema administrativo de autorizaciones, licencias, porque son actos que dicta, que los da el Estado, ahí sí el Estado ha dicho de que yo puedo afectar eso si es que de por medio está otro valor constitucional. Y eso está vigente, por ejemplo, ahora, a propósito de toda la reforma del servicio de transporte, ¿no? Existían empresas que tenían su licencia, su autorización, inclusive en algunos casos su concesión, y que ahora, bueno, se está desarrollando un programa distinto. La pregunta es si eso o no afecta a derechos constitucionales, si es legítimo o no por un tema de tránsito, por garantizar el tema de la salud en el tránsito de las personas, de que se organice, se regule, ¿no? Entonces ahí de por medio está, alguien podría decir, bueno, pero yo tengo un derecho, acá está mi derecho, acá se me ha considerado, me está afectando libertad de empresa, libertad del trabajo y muchos más. Pero alguien podría decir del otro lado, pero bueno, acá está de por medio también el derecho que tienen las personas a que puedan transitar, ¿no?, de manera ordenada, ¿no?, a que se mejore el tránsito. Entonces, siempre, como les digo, hay derechos en conflicto. Y en esos casos, cuando están estos derechos, el juez constitucional o el órgano competente tiene que ponderarlo si es razonable o no. Y ahí viene el otro criterio que les señalaba. No basta con el tema que sea razonable, porque por cualquier circunstancia razonable yo tampoco no voy a afectar o limitar el derecho del otro, aun cuando sea una circunstancia plausible, legítima, etc. Sino que el otro principio es el principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué significa el principio de proporcionalidad? Que si yo voy a concordar dos derechos en conflicto, no puedo anular simplemente el otro derecho, sino que la restricción que hago del otro derecho tiene que ser idónea, proporcional, adecuada, y tiene que ser estrictamente necesaria, porque si yo tengo otros mecanismos para satisfacer ese interés, obviamente en esos casos no será proporcional. Por ejemplo, en ese tema que le planteaba, y aunque no sé en la práctica cómo se presentarán, si yo tengo otros mecanismos para proteger el medio ambiente, en lugar de prohibir, no tengo un sistema adecuado de supervisión, de regulación, de intervención, etcétera, de cuotas, etcétera, es racional, es proporcional simplemente decir ya tu concesión no va, o simplemente de repente limitar la explotación. No quiero decir que no estoy justificando ese caso, sino lo estoy utilizando a manera de ejemplo, ¿no? O en el caso del mismo servicio de transporte, ¿es necesaria esa medida? ¿Es la única medida para solucionar el tráfico? ¿O de repente existen otras medidas? ¿No? Y así uno se tiene que preguntar si la medida que estoy utilizando es necesaria o de repente tengo otros mecanismos para solucionarlo. Eso es lo que se llama principio de proporcionalidad. Que esa medida sea la única que me quede para solucionar ese problema. Que sea una medida idónea, proporcional, no anular el otro derecho, porque son derechos que están en conflicto, que yo tengo que ponderarlos, ¿no? Y a eso se llama el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricto sensu. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando, creo. Vamos a quedar. Bueno, tipos de sentencias. Bueno, esto voy a tocar de manera muy general. También es importante saber los tipos de sentencias que maneja el Tribunal Constitucional. Y esto, bueno, nos va a servir sobre todo para ver algunos casos en concreto, ¿no? El TC tiene sentencias interpretativas. ¿Qué significa interpretativas? Son sentencias que básicamente dicen cómo debe entenderse la norma. Y en algunos casos, o sea, las interpretaciones que se dan pueden ser interpretaciones extensivas, es decir, que amplían el sentido de la norma, y en otras que limitan el sentido de la norma.
Hubo un caso, ¿ya?, que también indirectamente estuvo vinculado a un último caso de hace un año. Existe una norma que se llama el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil dice qué bienes son embargables y qué bienes no son embargables. Entonces, hubo una norma que modificó el Código Procesal Civil y dijo: los bienes del Estado son inembargables. O sea, que no se puede cobrar sobre los bienes del Estado. Pero no dijo qué tipo de bienes del Estado. Porque el Estado puede tener diferentes tipos de bienes. Pueden tener edificios, puede tener cuentas, etc. Entonces, el caso justamente se dio con la finalidad de que los pensionistas, trabajadores no vayan y le exijan al Estado ni le embarguen los bienes del Estado. Entonces el TC vio el tema y dijo: bueno, yo voy a interpretar que son inembargables los bienes del Estado siempre y cuando son bienes de uso público. Entonces reinterpretó la norma y dijo, reduciendo sus alcances, y dijo: debe entenderse de que solamente es respecto de bienes de uso público, o sea, los bienes que todos usamos. Pero los bienes de dominio privado que tiene el Estado, sobre esos bienes sí yo puedo embargar. Entonces verán ustedes cómo reinterpretó la norma. ¿Y es racional? Obviamente que es racional, ¿no? Porque los bienes de uso público es de uso de todo. ¿Cómo se va a embargar para satisfacer una deuda de alguien? Pero los bienes de dominio privado sí. Y otro ejemplo de una sentencia que amplía los alcances. Ustedes saben que se dio la ley de desafiliación informada, si no me equivoco, el año 2010. ¿Ya? El año 2010, a propósito de que muchas personas se habían incorporado a las AFP, en algunos casos con engaño, en algunos casos cuando ya iban a pensionarse en la ONP, se habían incorporado en la AFP. Entonces el gobierno anterior dio una ley para que puedan trasladarse o regresar a la ONP. Entonces esa norma fue cuestionada por varios congresistas y llegó al Tribunal Constitucional porque dijo que el gobierno anterior había restringido al mínimo este derecho de que puedan trasladarse o regresar a la ONP, que el derecho debía ser, bueno, absoluto, sin ninguna limitación. Entonces el TC falló en el caso y dijo: en ese caso yo voy a interpretar de que las causales no solamente son A, B y C, sino son también D. Y le añadió una causal a la ley de libre desafiliación informada. Dijo: cuando, ¿no?, los afiliados no hayan sido informados adecuadamente por falta de transparencia de información. No solamente cuando fueron engañados, sino cuando no se les informó. Y entonces amplió los alcances de la norma en vía de interpretación. ¿Ya? Entonces esas son las sentencias interpretativas de dos tipos que hemos tocado. Entonces, una preguntita. Ahora que toca el tema de la embargabilidad de los bienes del Estado. En efecto, el Tribunal Constitucional ha determinado que los bienes que pertenecen a la esfera del dominio público son inembargables, pero sí están en la esfera del derecho privado. El asunto es que los jueces son muy radicales y todo lo que es del Estado lo consideran que es de uso público. Yo quisiera preguntarle o que nos aclare, que nos haga una diferenciación entre bienes de derecho público y bienes de derecho privado. ¿No? Y si es posible un ejemplo. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, la sentencia no aclara, ya, pero en general los bienes de uso público son los que están al servicio de los ciudadanos, ¿no? Son los bienes que los cuales pueden acceder cualquier ciudadano, las calles, las avenidas, los locales de los establecimientos públicos, etc. Esos son bienes públicos. Los bienes privados serían aquellos que el Estado puede simplemente vender, como aquellos bienes que no son establecimientos, terrenos que tiene el Estado, etc., que no son destinados para servicios públicos, etc. ¿Ya? Ahora, la discusión que se plantea es respecto, por eso lo más general, no son inmuebles. La discusión que se plantea es respecto de las cuentas del Estado, que es lo más tangible, las cuentas del Estado. Obviamente las cuentas del Estado están relacionadas con un tema presupuestario, ¿no?, que es la ley de presupuesto. Pero en general la ley de presupuesto tiene una finalidad específica que asigna el presupuesto para determinada finalidad. Entonces también se ha considerado que si ese presupuesto está destinado
para un fin público también tendría ese carácter y esa naturaleza. ¿Ya? De lo contrario no podría ser considerado como bien público, sino podría ser considerado como bien privado. Pero hay otro tema, que no es solamente la discusión entre bien de uso público y bien de dominio privado, sino que hay un tema de la ley de presupuesto en sí mismo. Que la ley de presupuesto, no la ley de presupuesto, sino anteriormente la ley del proceso contencioso administrativo, en el artículo 42 fue modificado y se dijo de que en ese caso, para pagar las deudas, lo que se tiene que hacer es presupuestar previamente, ¿no? Presupuestar previamente para ser pagados, si no me equivoco, en 5 años y como en 3%, etc. ¿Ya? Ahora, si el Estado no cumple con eso, recién se podría ya ver otro tipo de cuenta, ¿no? Eso es lo que dice esta ley, si no me equivoco, en sus alcances. Pero también existe la ley del presupuesto, y la ley de presupuesto se señala de que las entidades se encuentran obligadas y guiadas por la ley de presupuesto, y ustedes saben que la ley de presupuesto tiene sus normas. Y esto fue justamente la discusión que se presentó con los jueces del Poder Judicial, ¿ya? Porque los jueces del Poder Judicial, ¿no?, plantearon su acción de cumplimiento, en vista que, si no me equivoco, ya tenían una resolución para efectos que se le pueda homologar, ¿ya? Y entonces lo que plantearon justamente es que se le dé la partida presupuestaria para que se cumpla con esta decisión que ya se había previamente emitido. Pero existía también la ley de presupuesto que un poco coberturaba a los funcionarios, por eso que la ley de presupuesto tiene este alcance, coberturaba a los funcionarios del Ministerio de Economía, a establecer que bajo determinados parámetros se tiene que cumplir la sentencia. Entonces, verán ustedes que hasta los propios jueces sufrieron lo que anteriormente se había contemplado legislativamente, y al final la solución fue más que todo política, ¿no? Sobre todo política que fue. Y esos son los problemas que los presentan varios ciudadanos, ¿no? Que la norma establece la forma de procedimiento de cobro de deuda frente al Estado. Algunos tienen mayor suerte, que por X motivos ya pueden cobrar más rápido, ¿no? Pero la generalidad es que está sometida a estas normas. Sí. Bueno, ahora, me parece interesante, solamente para tocar, las sentencias manipulativas normativas y las sentencias exhortativas. ¿Ya? Las sentencias manipulativas normativas lo que hacen es declaran inconstitucional determinada norma y la sustituyen por otra. O sea, dicen A es inconstitucional, pero ya no va a ser A, sino va a ser B. ¿Y en qué caso podemos plantear? Un caso que vio el Tribunal Constitucional. Bueno, en principio, estas sentencias manipulativas normativas han sido bastante criticadas, sobre todo viniendo del Parlamento, porque se dice que acá el legislador no solamente interpreta, sino sustituye una norma por otra, o el Tribunal Constitucional, perdón, sustituye una norma por otra. Y si sustituye una norma por otra, lo que está haciendo es una función legislativa, porque está actuando como legislador. Entonces han sido bastante cuestionadas, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Pero estas sentencias tienen su racionalidad y en determinados momentos sirvieron, ¿no? Cuando se presentó el tema de que la Corte Interamericana había declarado de que no eran conforme o convencionales, como se utiliza ahora el término, no eran convencionales ciertos decretos leyes sobre el delito de traición a la patria. Entonces la Corte Interamericana había recomendado al Estado peruano que corrija esa situación. Entonces el Tribunal Constitucional se vio en esa disyuntiva y utilizó este argumento de las sentencias manipulativas normativas, ¿no? Y dijo que debe interpretarse de esta manera, y como consecuencia de esa interpretación que hizo al decreto ley correspondiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los terroristas, bueno, así se les consideraba bajo esta normativa, los terroristas que habían sido procesados por el delito de traición a la patria, que en realidad era el mismo contenido que el delito de terrorismo, pero eran procesados en el fuero militar, en estos casos consideró que deberían ser materia de un nuevo procedimiento. Ahora, la consecuencia de eso era, si es materia de nuevo procedimiento, se anula todo, y si se anula todo, deberían ser excarcelados, ¿no? Entonces,
¿el TC qué hizo? Bueno, utilizó este tema de las sentencias manipulativas normativas y dijo que no deben salir libres, sino que se mantiene vigente el mandato de detención y deben ser materia de un nuevo proceso. No se anuló completamente, sino simplemente se adecuó y sirvió en su momento. Pero luego el TC, ya en algunos casos un poco más discutibles, utilizó este criterio y bueno, en algunos casos fue bastante discutido. Ahora, le voy a citar un ejemplo ya para pasar al último tema, si nos alcanza el tiempo, que es el caso bien interesante porque sé que varias personas tienen interés por el tema pensionario. Hubo un caso en el cual, ya bueno, ahora ya no hay discusión, ¿no? Porque inclusive ha sido considerado a nivel legal, pero anteriormente solamente se consideraba como pensionista, bueno, a la persona titular y a la esposa, a la cónyuge, y no a la conviviente. ¿Ya? Entonces, el caso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional esta parte de no considerar a la conviviente, y consideró a la conviviente para que sea ella beneficiaria también de la pensión de jubilación. Tanto es así que en algunos casos ni siquiera se exige una declaración de unión de hechos, sino simplemente una declaración jurada y de estar incorporada. Pero verán ustedes, en algunos casos sí sirve, en otros casos más discutibles, han sido materia de discusión en los diferentes fueros, ¿no? Pero es un instrumento que utiliza un tribunal constitucional. Existen ciertos tratadistas que han establecido criterios para utilizar estas sentencias aditivas, y los criterios obviamente son los más parecidos al caso que les señalé respecto del delito de terrorismo y traición a la patria, cuando se justifiquen específicamente. Pero el TC no puede entrar a un tema cuando el caso no lo amerite, cuando obviamente del contexto se entiende que es más una función legislativa de querer tener un criterio diferente de manera general, más que por la necesidad misma de los hechos. Otro criterio que estableció es cuando ese criterio fluye de la propia norma, el argumento que le señalaba, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Si esta sentencia aditiva, ¿no?, parte de un criterio que se extrae de la misma norma como en este caso, obviamente yo colijo con el Código Civil y digo que también está protegido el conviviente, entonces se entiende que se extrae de la misma norma, entonces yo la estoy complementando. Entonces es una sentencia que se entiende que es racional. Pero en otros casos en donde no se dan esos criterios, ya más parece una función legislativa, ¿no? No sé qué hora. Sí, yo creo que algunas preguntas ya, la próxima dejamos algunas preguntas y 5 minutos para ya terminar, y la próxima continuamos con la Constitución Económica y el régimen de economía social de mercado. ¿Tienen alguna consulta? 5 minutos de preguntas. ¿Ninguno? Ya, entonces para la próxima tomen sus apuntes y